Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 850, para continuar examinando el comienzo de la predicación del Evangelio en la Iglesia cristiana primitiva. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Continuamos, aunque un poco largo, el preámbulo de la historia de los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo. La habilidad de Lucas como historiador hace que se sepa mucho más de la obra de Pablo que la de Pedro. Lucas registra algunos hechos acerca de Pedro y Pablo también algunas referencias incidentales a la actuación posterior de Pedro. Poco después de que Jacobo, el hijo de Zebedeo, fuera muerto por orden de Herodes Agripa I, este rey también encarceló a Pedro, pero no pudo ejecutarlo, porque el apóstol fue liberado milagrosamente por un ángel. Pues poco se sabe del apóstol Juan. Se sabe que en los primeros años Juan trabajó con Pedro. Una tradición digna de crédito dice que Juan escribió el Apocalipsis a fines del gobierno del emperador Domiciano, quien murió en el año 96 después de Cristo. No obstante, no hay ningún registro inspirado de lo que sucedió a Juan durante los 60 años que transcurrieron entre sus experiencias en Samaria y en Patmos. Una tradición bastante veraz indica que Juan, suponemos que por orden del emperador Domiciano, bebió una taza de veneno sin sufrir daño y que resucitó al servidor del rey. Según Tertuliano, que escribió a principios del siglo III, Juan fue arrojado en un tanque de aceite hirviendo y fue sacado sin daño poco antes de ser exiliado a la isla de Patmos. Tampoco hay una información fidedigna acerca de los otros apóstoles. Sus actividades y la forma en que terminaron su vida están sumidas en mayor oscuridad que la de Juan o Pedro. Se dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, predicó el Evangelio en Escitia y en Tracia, al norte de Grecia, y que fue crucificado en Grecia en una cruz en forma de X. Según Josefo, Jacobo, el hermano de Jesús, murió apedreado en los atrios del templo. La tradición sostiene categóricamente que Marcos, el autor del Evangelio que lleva su nombre, predicó en Egipto. Los apóstoles, al principio, estuvieron en Jerusalén y quedaron allí aún durante la persecución que se produjo a partir del apedreamiento de Esteban. Desde Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan para que ayudaran a Felipe en Samaria. Cuando Pedro se relacionó con Cornelio, que no era judío, los hermanos de Jerusalén se alarmaron y pidieron que Pedro respondiera ante ellos. Y cuando tuvo que decidirse hasta dónde debía exigirse que los gentiles se sometieran al ritual, los hermanos convocaron un concilio más o menos representativo en Jerusalén y desde allí comunicaron a las iglesias la decisión que se había tomado. Todo esto indica que los apóstoles reconocían la validez de referir los problemas de interés general a una autoridad superior a la de las congregaciones locales. Los diáconos, debido a su función, estaban nombrados para supervisar la distribución de los bienes y del alimento a los miembros de la Iglesia en Jerusalén. Su función era esencialmente administrativa, pero con la bendición del Espíritu demostraron ser también evangelistas de éxito. Por lo tanto, en los días del comienzo de la Iglesia no se puede descubrir ninguna clara división entre los ancianos y diáconos como administradores con los apóstoles, profetas, maestros y evangelistas como hombres guiados por el Espíritu Santo. Respecto a los ritos, podemos decir que el bautismo es el primer rito con que se encuentra el lector del registro evangelístico.
era practicado por Juan el Bautista y por los discípulos por instrucción de Jesucristo, quien también fue bautizado. Pero el bautismo tiene una historia más antigua. Los que eran sometidos por los sacerdotes a un régimen de purificación eran bañados. En los días posteriores del judaísmo, esas abluciones eran, por lo menos, cumplidas por inmersión. También los prosélitos, ganados por la fe judía, pasaban por un bautismo por inmersión cuando se incorporaban a la comunidad de los israelitas. Los esenios parece que también daban importancia a los lavamientos ceremoniales. Claro, por lo tanto, cuando Juan el Bautista se presentó predicando su mensaje de arrepentimiento, era natural que ofreciera una ceremonia de lavamiento a los que respondían a su mensaje. Mucha de su predicación la hizo en zonas rurales, en el desierto, donde vivía poca gente. Cuando las personas iban a Juan arrepentidas y confesaban sus pecados a él, las llevaba al río Jordán. Jesús mismo se sometió al bautismo a manos de su primo Juan, no en arrepentimiento por sus propios pecados, pues no lo tenía, sino en relación con su obra como Redentor. Lo hizo para cumplir con toda justicia, para fijar un comienzo de la vida cristiana, no para su propia salvación, sino para la salvación del mundo. Al participar Jesús de este rito, dio a sus seguidores un ejemplo. Al mismo tiempo, en su propia persona, unió el rito con la verdad de la salvación. Jesús mismo no bautizaba después de comenzar su obra pública, sino sus discípulos oficiaban ese rito. El bautismo llegó a ser una práctica general en la Iglesia cristiana y ha continuado siendo el medio de iniciar a los miembros nuevos al entrar en la Iglesia, ya sea en la infancia o al llegar al uso de razón o siendo adultos, de acuerdo con las diferentes prácticas de los diversos grupos cristianos. Bien, pues hemos acabado de estudiar por hoy. Mañana continuamos estudiando lo relacionado con la Iglesia primitiva utilizando el tema 851. Bendiciones y hasta mañana.